Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenas tardes, buenos días. Kimberly, buenos días, amigas y amigos de Puerto Rico y el mundo entero. Les habla José Ariel Nazario en este segmento de La Previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio y nos pueden seguir en vivo a través de www.bonitaradio.net. También estamos en www.ustream.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio. Amigos, hoy es 12 de febrero del 2014 y lo que ha ocurrido en esta última semana para los amigos que viven en Puerto Rico y para los que viven fuera de Puerto Rico ha sido algo espectacular. Espectacular en términos de su amplia manifestación. Puerto Rico aparece en los principales medios internacionales, ya sea por razón del problema de la crisis o por las consecuencias de la crisis, particularmente lo relacionado con la fuga del talento puertorriqueño y de la ciudadanía en general. Así que necesariamente este programa de hoy tenemos que mirarlo desde la perspectiva del gran reto que el mundo del capital le impone a Puerto Rico con respecto a su capacidad para generar ingresos, el fisco público. Obviamente está estipulado y no creo que valga la pena el entrar en esa consideración, pues ya pronto, en cuanto empiece la temporada política, volveremos a escucharlo. Y también porque en realidad pertenece a lo que yo anteriormente he designado como la sociología política. Ya tendremos los escritos, los estudios que analizarán dónde estuvieron los errores de juicio deliberados, negligentes o simplemente resultado de fenómenos internacionales, movidas económicas, como lo son el petróleo o la disponibilidad del petróleo barato, etcétera. Así que en realidad creo que debemos mirar el asunto desde un punto de partida de la realidad de Puerto Rico en estos momentos, de las circunstancias, la gravedad del asunto, obviamente haciendo siempre la salvedad de que no soy un experto en finanzas internacionales, menos ni tampoco personales, no, nunca me he destacado por eso. En ese sentido, pues Puerto Rico hoy está un poco más mal que ayer en términos de su reputación fiscal ante los mercados nacionales e internacionales, que resultan ser la fuente del dinero que el Estado necesita para su funcionamiento. El costo social se hipoteca y con el dinero que se recibe a cambio se dan unos servicios, comprometiéndose el país y los ciudadanos a responder por el desembolso, la devolución del dinero tomado prestado, más los intereses que son obvios y lógicos al negocio de prestar dinero. Por las razones múltiples que ya se han discutido, estamos ante un país con una deuda billonaria y
que por la naturaleza del desarrollo de su economía y la crítica manera en que se ha desempeñado la gestión pública, no ofrece suficiente confianza a estas entidades que el mercado ha reconocido capacidad como para advertirles, opinar sobre transacciones y el estado de las cosas fiscales en aquellos que aspiran a llegar a los mercados. Estas torres de Babel, estos Olimpos, que son opiniones como que parecen ser protegidas, a pesar de que vemos varios esfuerzos por impugnarlas. Ponen a Puerto Rico en la situación de que su deuda se denomina como chatarra, lo que implica de inmediato tres cosas. La primera de las cosas es que dificulta la capacidad de Puerto Rico de poder acceder a los mercados, a conseguir un dinero a un costo razonable. Número dos, desde el momento en que la deuda del país se grada en la categoría de chatarra, los convenios existentes sobre múltiples emisiones disponen que en dicho caso el portador del bono, el bonista, tiene la capacidad de exigir la aceleración en el pago. De la misma manera que existe la aceleración para poder vencer situaciones comerciales malas en el futuro, por ejemplo, el poder adelantar el pago de una hipoteca de un interés muy alto para poder acceder a mercados más baratos, pues de igual manera ese beneficio el portador del bono lo tiene también, y es que cuando quien genera la obligación está débil y parece en vías de fracaso, yo tengo derecho a venir corriendo a cobrar inmediatamente lo que me deben. Es una preferencia. Y en tercer lugar, la consecuencia inmediata es la incapacidad del Estado para generar unos fondos que son necesarios para mantener muchas de sus gestiones, particularmente gestiones relacionadas con la infraestructura. Gravedad múltiple, porque a la vez que el Estado viene arrastrando un déficit presupuestario ya por mucho tiempo, esa deuda relacionada con la infraestructura está representada en la deuda de las entidades que conocemos como corporaciones públicas, las cuales a su vez han presentado indicios de deficiencias que han provocado su degradación también. O sea, no solo tenemos un estado crítico la corporación, que es la deudora principal, sino que tenemos también en estado crítico al Estado Libre Asociado como entidad, porque sus arcas también están vacías. Eso significaría, por lo menos, si se mantuviesen las tres situaciones. La primera de ellas, como dije, acceso al mercado. Sí puede haber acceso al mercado, pero partimos de la premisa de que no pudiésemos ser capaces de aceptar unas condiciones terribles, de unos porcientos de intereses exagerados. Dos, que pudiésemos renegociar los pagos acelerados de manera de ofrecerle a la persona, al acreedor, algo a cambio de posponer su ejecución o simplemente para poderle pagar esa ejecución. Pero vamos viendo la interdependencia de uno y de otro, y si sobra algo,
entonces para poder por lo menos tapar los rotos en nuestras carreteras. La situación, pues, evidentemente es una situación de crisis. Aunque esa crisis no se materializa hasta que cava hondo en cada puertorriqueño. Hasta que el puertorriqueño, la familia, no comience a sentir el golpe de la situación económica, podemos pensar de que vivimos dentro de una burbuja. Burbuja que también está alimentada por toda esta cuestión de la confianza en la dependencia. O sea, muchas personas piensan de que tarde o temprano tiene que venir el bailout, la acción de salvamento de parte de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Y esa pregunta no la vamos a contestar aquí. Lo más que podríamos es plantearnos y plantearle al mundo entero, ¿no? ¿Tienen los Estados Unidos de América responsabilidad compartida por el estado actual de las finanzas públicas en Puerto Rico? Si la contestación es en la afirmativa, ¿tienen los Estados Unidos de América el deber de actuar para salvar al fisco puertorriqueño y viabilizar el que el país pueda entrar en una ruta de autosuficiencia y de sustentabilidad? Volvemos con ustedes ya mismo, amigas y amigos. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, Tiene una cita con el mundo de la literatura, por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a este segmento, la previa por Bonita Radio, y se ha unido a nosotros en esta mañana la jefa, Carmen Enida Acevedo. Y básicamente habíamos estado conversando, Carmen Enida y yo, cuando llegué al estudio, sobre uno de los aspectos que está íntimamente relacionado a todo este asunto de la alegada crisis económica en el fisco público. Y es el hecho de la capacidad de Puerto Rico de poder reencaminar su esfuerzo por una vía de progreso y por una vía de desarrollo económico. Y hablábamos de un artículo de los muchos que ha salido en los últimos días de gran prominencia por la prensa norteamericana e internacional, y es un artículo del New York Times donde presenta esta historia básicamente sobre la nueva ola migratoria de puertorriqueños a los Estados Unidos. Y yo estaba pensando, le decía que Carmen Enid quería que pudiéramos discutir este fenómeno, que es un fenómeno súper interesante, que no es la primera vez. Si lo enmarcamos a Carmen Enid en el hecho de que se está repitiendo la historia, es una nueva clase migratoria, es eso algo
dirigido por qué. Ayer un famoso millonario de los que se ha movido a Puerto Rico escribió una gran columna diciendo que él no entendía eso, al contrario, auspiciando y recomendando a otros millonarios del mundo a que se muden a Puerto Rico. Mira, Carmenita. el asunto de la migración a mí me llama la atención y por eso te pedí que lo habláramos un poco. La discusión que se ha dado en las redes sociales, sobre todo, alrededor del tema, porque siempre se habla en Puerto Rico de que los puertorriqueños se van porque las cosas están malas. Y ese es te diría que el discurso más fuerte, por lo menos mediáticamente, se plantea desde ahí. La gente que se va por muchas razones del país, ¿verdad? Porque no tiene opciones personales ni profesionales, y esa es una realidad, porque en efecto puede tener mucho que ver el asunto de la crisis económica, de la crisis social que vivimos por la criminalidad, de experiencias muy personales. Así que a mí me parece que son múltiples las razones, pero siempre hay una pajita en el hombro. Siempre hay una pajita del hombro de unos y otros, ¿verdad? De los que nos quedamos acá a decir que es que se van porque le huyen a echar el resto en el país, y a mí eso me parece injusto, porque caso a caso pues hay que ver, ¿verdad?, por qué la gente se va. Y segundo, la pajita en el hombro del otro o la otra, estableciendo que ustedes nos culpan a nosotros. Yo creo que ambas posiciones son, pues yo diría que un poco extremistas en el sentido de la discusión o la negociación. Sabemos que los puertorriqueños y puertorriqueñas somos muy pasionales cuando hablamos de los asuntos que nos tocan más emocionalmente, como es la salida del país. Yo creo que nadie se quiere ir de Puerto Rico. Mi experiencia con mi familia, mi experiencia con amigos y amigas que viven fuera del país, muchos de ellos en Estados Unidos, es que todos quisieran estar aquí. Por alguna razón se han tenido que ir o se han ido. Válida o no para usted. Yo creo que lo importante es que entremos en la discusión de una manera sosegada y que le demos el beneficio de la discusión amplia, que es lo que nunca se da en el país. Siempre nos vamos a la reducción de tú no quieres luchar, pero yo quiero luchar. No, o sea, yo creo que hay muchas razones, como te decía. El asunto mediático me parece importante porque en estos días un medio informativo por internet trajo la proyección del artículo del New York Times, que como tú y yo hablábamos antes de empezar este programa, es viejísimo. Yo creo que desde que yo soy periodista, que tengo 19 años, todos los años el New York Times o el Washington Post sacaba un artículo sobre la realidad de Puerto Rico. Periódicamente ha sido así. Periódicamente. O racista, o de corte racista, porque había quien decía que éramos una partida de negros viviendo en Loíza. O sea, yo me acuerdo de esos artículos en la prensa de Estados Unidos. O no de corte racista, siempre traen el tema. No olvidemos que los puertorriqueños tenemos un impacto brutal en las ciudades, en las grandes ciudades de Estados Unidos, y a ellos nunca les ha gustado mucho el asunto. O sea, son muchas las razones. Y a la misma vez también existe cierto grado, cierto modo de liberalismo en los Estados Unidos que piensan que están demostrando un gran gesto por considerarse que son el haven, el cielo, para esos puertorriqueños pobres que no tienen claro, y el trabajo, paternalismo, claro, ¿verdad? claro. El asunto paternalista. Claro. Yo creo que esa discusión que la trajo el compañero Miguel Rodríguez Casellas, que tiene un programa aquí, de hecho, hoy a las 5 de la tarde, Puerto Crítico, se da por esta visión que tuvo el medio informativo, que tengo que decir que fue Noticel, que cuando reseñó, de alguna manera percoló el discurso de los que se van no son patrióticos, ¿verdad? No hacen patria. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos planteamientos. Los que se van de Puerto Rico no solamente hacen patria, como nosotros le llamamos los boricuas globales, que están aquí también, hacen un esfuerzo y a veces bien grande para mantenerse parte del país. Carmenit, yo quisiera, te interrumpo porque yo tengo una teoría sobre ese particular que la he discutido particularmente en discusiones en discusiones relacionadas con el estatus político de Puerto Rico. Yo creo que, como bien tú señalas, la relación entre el puertorriqueño
ya sea, y obviamente porque es masivo, no, en los Estados Unidos continentales y los puertorriqueños en Puerto Rico es un vínculo tan y tan y tan y tan y tan importante que tiene que estar presente en todo tipo de solución política del país. En Claro. cualquiera que sea de las fórmulas, tú no puedes descartar la importancia, porque si fuese de otra manera, es como bien tú dices, somos capaces de cortar eso y decir, pues mira, se fueron, adiós, goodbye. Exacto. Y yo creo que eso es lo que es injusto. Yo creo que Claro. lo que ha generado la discusión, por ejemplo, de lo que planteó Miguel, que lo estoy buscando para ver si les puedo leer en parte, porque realmente me pareció importante traerlo desde ahí. Claro, Miguel tiene un estilo muy particular de hacer sus críticas, yo se los respeto, a veces pues bien fuerte en muchos, ¿verdad? Muchos tonos, pero yo creo que dijo algo muy importante y es que nosotros esperamos que los medios alternativos, mal llamados medios alternativos, porque me parece que estamos haciendo un trabajo más de, más que de alternativo, de una visión bastante global, que es lo que debería imperar en los medios. Deberíamos tener ese discurso y no el discurso oficialista, ¿verdad? El discurso que es la frase sencilla, la discusión sencilla, extremista, de tú eres patriota, yo no soy patriota, por de alguna manera llamarlo. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que la lectura de lo que hizo el New York Times tiene que darse en ese contexto. A mí me parece, y no se lo dije a Miguel, lo digo aquí, que la rapidez con que trabajan muchas veces estos medios, o las que se han impuesto a trabajar, porque el asunto de mantener un medio es complicado, cuesta mucho, ¿verdad? No perdamos de vista que ese medio, a pesar de que tiene a 2 compañeros periodistas como socios, tiene unos socios que son igualmente mayoritarios o tienen una participación grande en capital, y hay una presión ahí, ¿verdad? Trabajan con una rapidez que no necesariamente te permite hacer el análisis más profundo y lo que podríamos entender nosotros más correcto. Así que eso siempre está por ahí. Que mi gusto, lo que nosotros proponemos aquí en Bonita, y es parte de lo que traen todos los programas, es que nos detengamos a pensar un poco antes de hacer los análisis en el medio. Sí, a mí me encantaría que fuera así y se replique en otros medios. Pero también tengo que respetar que esa no es la realidad de todos los medios, ¿verdad? Y no es la realidad, en este caso, quizás de este medio que está haciendo este análisis. Que yo no creo que sea análisis, que yo creo que es un poco traer lo que dice el New York Times sin profundizarlo, sin desmenuzarlo. Y yo aquí te planteo lo siguiente, que fue lo primero que me pregunté cuando vi la nota del New York Times. ¿Por qué el New York Times no puede hacer el mismo análisis profundo que le estamos pidiendo a los medios alternativos aquí? Y trae el contexto correcto de por qué Puerto Rico tiene una coyuntura económica como esta, con un modelo económico importado precisamente del modelo económico gringo. Porque ¿qué es Standard Moody's y Standard & Poor's si no es realmente el modelo económico que desde inicio del siglo pasado nos están imponiendo? Es lo que hablaba yo con Kimberly minutos antes de que tú llegaras, a los efectos de cuán responsables son los Estados Unidos de América por la situación que vive Puerto Rico en estos momentos. Vamos a seguir. Kimberly nos dio el go away. Nos dio el go away. Sí, y eso está omnipresente. O sea, yo entiendo que uno debe darle cierto respeto a las opiniones de unas instituciones que velan por transparencia, etcétera, etcétera. Obviamente la historia en el caso de Puerto Rico es tan contradictoria. Y la doctrina de las manos limpias aplica Sí, en todo este proceso. O sea, okay, si vamos al tribunal, claro, definitivamente claro, tendríamos ir con manos claro, limpias, y eso es una defensa. claro, Pues aquí claro. no creo que haya defensa. Por eso, aquí no. Entonces, ¿quién es el no New hay York defensa. Times? Exactamente. Y son los mismos que han estado inmutados, totalmente silenciosos, que ha pasado toda una vida, toda una historia, todo un relajo, y no dijeron nada en ningún momento. Ni han planteado, ni le han cuestionado a su gente qué es lo que pasa con Puerto Rico, y no le han cuestionado porque hay unas tarifas arbitrarias
que imponen un grado mayor de responsabilidad. ¿Por qué no han limpiado a Vieques? ¿Por qué no han limpiado las playas de Vieques? ¿Por qué no han limpiado las aguas de Vieques? Y todo un sinnúmero de cosas que verdaderamente están aquí repercutiendo en este momento. Y no hablemos, y si entramos, vamos por el Tribunal Federal y seguimos por ahí para adelante y no terminamos nunca, ¿no? No tenemos Pero tres programas. precisamente hay un caudal de situaciones que pudiesen ser atendidas por estos medios en un análisis serio y responsable con Puerto Rico y responsable con ellos mismos. Con ellos mismos. Porque a mí me parece que el artículo, y te lo dije cuando entré, a mí el artículo me parece un artículo about Hispanics racista. Sí. Es racista. Esa actitud de que por aquí hay unos indios sueltos. Exacto. Se están saliendo los indios de la reservación. Exacto. O sea, entonces, sí, da la impresión de que básicamente es algo para que se quede en un bochinche del barrio. Claro, claro. Me preocupa. Y también tendemos a ignorar la importancia que se está dando en términos de esas poblaciones que se están concentrando en los Estados Unidos. Son gente trabajando, son profesionales, etcétera, que como bien tú señalas, pueden en términos de un montón de cosas representar algo importante para Puerto Rico, y que ese vínculo es importante tenerlo y mantenerlo. Y finalmente, porque yo creo que todos se van y van a regresar. No, definitivamente. Te voy a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo, mi hermano lleva 22 años trabajando en la policía de Maryland y está loco por jubilarse para regresar a Puerto Rico. ¿Okay? O sea, olvídate de lo que él piensa sobre el futuro del país. Y puede venir a ayudar a Tuller. Es que él, yo espero que no. A Mr. Tuller. Pero, y anoche mismo estaba yo hablando con una empleada federal de una de las agencias federales que está designada en un estado en Estados Unidos, que estuvo antes en Miami y ahora está en otro estado, que me acaba de decir, yo estoy loca por el retiro dentro de 3 años, que se jubila bien joven, para regresar a Puerto Rico, porque de lo que hay en Estados Unidos, no necesariamente quiere irse a jubilar. O sea, y esa historia yo la estoy escuchando desde que soy una niña y tengo 50 años. Es verdad. Oye, Amigo, ¿por qué tú te no, fue que me tomaste así de momento, entraste en la cosa de la edad y me da una preocupación, Carmen Enit. Es casi el momento de ir a una pausa, pero sí. Hay un anuncio que está circulando en las redes, en los noticiarios cibernéticos de Telemundo, yo lo vi en Telemundo, de que el presidente Obama acaba de emitir una orden ejecutiva. El salario mínimo a los empleados del Ejecutivo, a ciertos empleados del Ejecutivo. No sé si es a todos. Ese es un tema que yo considero muy interesante. Plantea, desde que ayer Moody's envió su amenaza de degradación a los 3 principales bancos puertorriqueños, a 3 de los principales, porque se nos queda Oriental, obviamente Oriental no está en eso, a esos 3 principales bancos, y tú vienes entonces y el presidente Obama hace extensivo el salario mínimo con un mensaje diciendo que espera que este es el ejemplo que siga todos los demás sectores en la sociedad, en la economía norteamericana. Se convierte un issue bien interesante en Puerto Rico. Primero, porque siembra dudas, es amenazante en términos del bolsillo, en términos de la economía, no hay duda ninguna, no hay nada que diga lo contrario. Y entonces, a mi juicio, me interesa pensar cómo van a reaccionar particularmente los grupos más asimilistas sobre eso. Es responsable decir que mañana entre inmediatamente en vigor el salario mínimo en Puerto Rico. ¿Qué clase de pregunta más injusta? Pero interesantísima. Volvemos enseguida, después de esta breve pausa.
Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico Y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Amigas, regresamos a la previa aquí por Bonita Radio. Somos Bonita Radio. Nos pueden seguir a través de www.ustream.tv /channel /, Bonita Radio. ¿Tú no ves? Me han puesto, no, yo no veo tan lejos. Yo tengo unos espejuelos para ver de lejos y no sé dónde están. Pero les garantizo que así veo el mundo más bonito. Mira, lo único que quiero compartir contigo es lo que le digo a Miguel Rodríguez Castellana Noticel, que quisiera ponerlo en el contexto correcto como Miguel lo planteó. Memo a Noticel y a quienes le siguen el mambo. ¿Podrían controlar sus pullas contra los puertorriqueños que se han ido a trabajar a otros países? Porque así como no le hacen un favor a los que se quedan, elevando la cuestión a un dramático sacrificio digno de reconocimiento, perpetúan un muy provinciano ombliguismo y falso estándar de superioridad moral. De eso es lo que se trata. Si tú realmente puedes profundizar como medio, como periodista, en cuáles son las razones por las que los puertorriqueños se van, en efecto, tú no traes un discurso simplista de ustedes son buenos y nosotros somos malos. Yo creo que eso es importante que el país lo vea y sobre todo los medios. Los medios anteponer ese principio fundamental de que hay que discutir las cosas con más profundidad. Hay un Eso era lo poco... que quería hay traer. no, es muy interesante porque... No, es súper interesante. Y también toca un tema que en Puerto Rico ha sido o fue tabú y posiblemente un tema muy importante en términos de la incidencia criminal probado por estudios empíricos, etcétera. Y es el término del nacionalismo. Acá, tú has estado tratando, o el Estado ha estado por décadas tratando de tapar la palabra nacionalismo, de no dejar que la misma crezca. Preferían el discurso de una sociedad de múltiples clases, razas, para en vez de poder hablar de la patria puertorriqueña y de la nacionalidad, ¿no? Ujú. Ese tema hace muchos años nosotros lo vimos cuando estudiábamos la cosa de la criminalidad, ¿no? Y los países donde existe un alto grado de nacionalismo hay unas reducciones en la criminalidad. Pero tampoco entonces, cuando tú construyes un hombre y una mujer con unos estándares de calidad de vida, prometiéndole unas cosas, diciéndole que el verdadero paraíso estriba en poder tener esto y otro, de convertirte en el urbano norteamericano típico, tengo el mall cerca, vivo en mi casa, tengo mis 2 automóviles, tengo transportación, la guagua que me deja en esquina de casa, tengo la seguridad, las ambulancias llegan en 3 minutos, hay policías rondando en todo momento, nadie cruza la calle, nadie escupe en la acera, nadie tira un papel en el piso. No, pues entonces ahí tú dices, pero entonces ¿cómo entonces nos ponemos a prejuzgar lo Claro. que lleva a ese ciudadano a buscar o aspirar a algo mejor, ¿no? Y entonces yo creo que eso tiene un efecto un poco dominó, porque si lo sigues
ves cómo es la misma deficiencia que hay en los propios sistemas educativos. La ausencia de un modelo de civismo que es tan sencillo, pues no existe. Y así se va destruyendo el concepto de valores, de verdaderos valores, no son valores de esto de no matarás, no fornicarás. Estoy Exacto, hablando sí. Son de los 10 mandamientos correcto, necesariamente. correcto. Claro. Estoy hablando de Así porque si entramos en eso, claro, de convivencia, de que si uno salpican en el otro, pues sí, pero también, pero estamos hablando de valores de convivencia, del contrato social. Y entonces se hace más difícil juzgar a esos puertorriqueños si nosotros mismos los hemos empujado hacia afuera. claro, yo creo que lo único que pido y por lo que te pedí que discutiéramos un poco el asunto es que lo miremos con más detenimiento y sobre todo con más profundidad y con menos idearios viejos y desgastados, ¿no? Con menos visiones que realmente nos han dividido más que darnos una mayor amplitud de mirar el mundo y de mirar nuestra realidad. Carmen Iris, te hago una pregunta y te voy a aprovechar que estás aquí y yo creo que es bien. Yo en estos días llevo pensando sobre todo este asunto de la crisis económica, ¿no? En la cosa pública. Y a mí me daba miedo decir crisis económica porque la gente le decía yo a Kimberly y a los amigos radioescuchas cibernéticos de Bonita Radio, de que no es hasta que te toca a ti en tu bolsillo personalmente que hay la reacción a esa cosa del shock. Sí. Pero definitivamente dentro del marco del capitalismo y dentro del marco del funcionamiento de los gobiernos, municipios, financieros, estamos en un problema gravísimo. Y un problema que se agrava por la dejadez en la buena administración de la cosa pública, de la gestión pública, que quiere decir que no hay dinero tampoco para el funcionamiento de día a día. ¿Cómo tú ves que se está comunicando, materializando por vía de la comunicación la realidad? ¿La está captando el país? ¿Tú crees que está llegando el mensaje? ¿Tú crees que la gente tiene conciencia de verdad de lo que está ocurriendo? Mira, Y esto es pura comunicaciones. yo creo que... Porque perdóname Carmen, y es que yo sigo criticando el estilo de notificación de los asuntos. No, me preocupa. Sigo preocupado con que nunca tenemos la totalidad del asunto ante nuestra consideración. Pero tú hablas de la comunicación oficial, de cómo el Estado está asumiendo la crisis. Es que sí, tengo que hablar porque tengo que hacerlo responsable. Okay. No puedo confiar en Standard & Poor's y Moody's. Ok. Bueno, yo realmente creo que sí hay un problema de comunicación, pero no es solamente en ese ámbito. Yo creo que ahí es donde se agrava, ¿verdad? En ese discurso del asunto económico de Puerto Rico y la crisis es cuando lo vemos más grave porque es un asunto realmente importante para el país. Pero a veces yo pienso que no importa que el Estado le diga y cómo se lo diga a la sociedad puertorriqueña, la gente aquí es bastante mirar para el lado hasta que no le toca a ellos. Yo realmente creo que así lo vive el puertorriqueño y los demás ciudadanos que viven en este país. Yo no sé si en otros países pasa lo mismo, honestamente no puedo decirlo, nunca he vivido fuera del país, nunca he estado suficientemente cerca de una realidad de otra sociedad que no sea la nuestra, ni por investigación para decir que se da de esa manera. Debo suponer que hay algo de eso, de la manera en que nos hemos desarrollado en las nuevas generaciones y sobre todo en las nuevas sociedades. Hay un egoísmo rampante, hay una manera de mirar, de no mirar hacia adentro y mucho menos mirar para el lado. Yo creo que como sociedad eso podría ser un agravante en toda esta situación. Como te digo, la comunicación para mí a nivel del Estado con relación a este y otros temas no ha sido la mejor. Por ejemplo, el batallar con quiénes han sido los responsables, yo creo que el gobernador ha intentado decir,
pues mira, aquí hay una historia de responsabilidades, pero este es nuestro turno y tenemos que asumir la responsabilidad en este momento. ¿Y por qué la existencia entonces en la culpabilidad? Porque es que la culpa es huérfana. Ahora mismo estaba leyendo yo una historia de Rosselló diciendo que Sila era la culpable y Sila diciendo que irrespetuoso, que el culpable era él. O sea, es que por eso te digo, esta es la discusión chiquita. Pero si tú, periodista responsable, volvemos, tienes a Sila de frente y tienes a Rosselló de frente, a cada uno, pues tú le haces la pregunta precisa con relación a, mire, esto pasó y esto usted hizo. Claro, ellos van a contestarte lo que no es o te van a decir, no, fulano es el culpable. El responsable de hacer la contextualización correcta es el periodista. No lo dejemos en manos de los políticos porque en esa lucha nunca vas a acabar. Ahora, es más difícil hacer ese análisis. Es más difícil sentarte a buscar la información de que en efecto quien primero le cambió el rumbo al sistema de retiro de maestros fue Pedro Rosselló. Pero ¿qué hicieron los sindicatos? ¿Dónde tú has visto la prensa en Puerto Rico preguntándole a los sindicatos qué hicieron cuando vieron que le estaban traqueteando con el sistema de retiro de maestros? Sí. Nada, porque había que aumentar los salarios, porque ellos querían aumento de salario. Exacto. O sea, oye, la responsabilidad es múltiple y no solamente de los políticos. Carmen, y gracias. Tú querías ir al salario mínimo y yo creo que es importante. No, yo creo que llegamos a lo del salario mínimo y yo dejé la pregunta donde tengo que dejarla. Primero, ¿qué va a pasar en Puerto Rico? Esa es una gran pregunta. En momentos donde estamos hablando de recortes extraordinarios en los presupuestos, déficits multimillonarios que hay que eliminar, una situación de emergencia, dinero que conseguir, gastos que recortar. O sea, estamos a la puerta del bolsillo del puertorriqueño. Es mucho. ¿Ok? Estamos a la puerta del bolsillo del puertorriqueño, estamos a las puertas de las casas de todos los puertorriqueños, de tu automóvil, de cero infraestructura, jotos en las carreteras, puentes desmejorados, por cuánto va a durar áreas urbanas en poca posibilidad de poder ser rehabilitadas con el espectáculo que ya tenemos en algunas áreas abandonadas, particularmente en la zona metropolitana, etcétera. Ok, y entonces ese es un ingrediente nuevo que tú lo puedes manipular. Puede venir una persona fácilmente, y es lo que yo estoy seguro que va a ocurrir. Va a venir aquí alguien a decir que Puerto Rico se merece el salario mínimo, que yo no estoy diciendo que no sea lo correcto, pero va a decir, Puerto Rico merece el salario mínimo. Y si fuéramos ciudadanos de primera clase, si fuéramos Estado, hoy mismo aplicaría eso, que no es cierto, pero dirían hoy mismo aplicaría, que posiblemente está aplicando en este momento porque a lo mejor hay empleados federales en Puerto Rico que se van a beneficiar de eso, porque no puedo hablar si es todo el mundo, no creo que son ciertos y determinados puestos en el gobierno ejecutivo. Y entonces, ¿qué vamos a añadir? Eso hay que añadirlo al tema. Hay que añadirlo al tema. Porque es igual que el reclamo que están haciendo los maestros con respecto a su retiro. Claro. ¿Por qué los demás no van a hacer el mismo reclamo? ¿O es lo mismo que están reclamando los jueces? ¿Por qué si los jueces reclaman que los de ellos no los pueden tocar, su retiro, por qué los empleados en general no pueden reclamar que $7 no da para el almuerzo y la comida de un día? ¿Tú sabes cuánto yo gasté ayer en 3 entradas a estacionamientos para poder llegar a sitios donde tenía que llegar y no había estacionamiento en la calle? Dame un número. 3 estacionamientos en el área de San Juan. $12. $13. Está fuerte. Está fuerte, está fuerte. Porque es que si me quedo afuera me dan un boleto, como me dieron aquí uno el otro día por estar frente a mi casa, pero como dice que es impedido, $250. Gracias. Amigos, Con eso te dejo. estamos terminando. Gracias por nosotros. Todo lo que está ocurriendo, amigas y amigos, son cosas muy importantes. A todos los amigos puertorriqueños y del extranjero que nos sintonizan, que no están en Puerto Rico, nos tenemos que mantener atentos. Tienen que haber necesariamente nuevos desarrollos, y la Asamblea Legislativa está entrando en lo que yo digo puede ser su último gran acto. Su último gran acto. Y es la confección y aprobación
del presupuesto próximo del gobierno. O la Asamblea Legislativa ejerce una función activista, o la Asamblea Legislativa puede haber terminado en términos de su capacidad de poder viabilizar obra pública nueva. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.